De sus 33 víctimas admitidas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa. 3 más fueron ocultadas en diferentes partes del inmueble. Y cuando ya no tuvo espacio, 4 fueron arrojadas a un río cercano. Su nombre era John Wayne Gacy, hombre respetado, con contactos políticos, vecino aparentemente ejemplar. Incluso se vestía de payaso en eventos comunitarios. Nadie imaginaba que debajo de su propia casa estaba escondiendo uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. En este video, vamos a contar su historia completa, sin suavizar los hechos, sin convertirlo en leyenda. Solo los hechos, cómo lo hizo, cómo lo descubrieron y cómo terminó pagando por lo que hizo. Porque lo que ocurrió aquí no fue un error aislado, fue una rutina. Y durante años, nadie lo detuvo. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Desde pequeño creció en un ambiente tenso. Su padre era autoritario, violento y constantemente lo humillaba. Lo llamaba débil, lo menospreciaba y lo golpeaba. La casa no era un lugar seguro, era un lugar donde tenía que resistir. Durante su adolescencia tuvo problemas de salud y dificultades para encajar. No destacaba físicamente, no era el más fuerte ni el más popular. Buscaba constantemente aprobación, especialmente de figuras de autoridad. Con el tiempo, aprendió algo que le serviría durante años: cómo aparentar estabilidad, cómo proyectar una imagen que agradara a los demás. En su juventud, comenzó a trabajar duro para construir una vida respetable. Se casó, tuvo hijos y empezó a escalar socialmente. No era un improvisado, era ambicioso. Sabía cómo hablar, cómo negociar y cómo ganarse la confianza de la gente correcta. Se involucró en organizaciones comunitarias y logró acercarse a círculos políticos locales. Su imagen pública era la de un hombre trabajador y comprometido con su comunidad. Pero esa fachada ya tenía grietas. En los años 60 fue acusado de abuso hacia un menor. Fue arrestado y condenado. Cumplió una pena de prisión y, tras salir, intentó reconstruir su vida como si nada hubiera pasado. Cambió de estado, empezó de nuevo y volvió a levantar una reputación sólida. Y lo logró. Se convirtió en contratista independiente. Su empresa de construcción comenzó a generar dinero. Tenía empleados jóvenes trabajando para él. Organizaba fiestas, hacía asados, sonreía para las fotos. Se vestía de payaso bajo el personaje de Pogo para eventos infantiles, reforzando aún más su imagen pública de hombre amable y accesible. Desde afuera, parecía un ciudadano modelo. Desde adentro, algo ya estaba tomando forma. Lo más inquietante es que, mientras consolidaba su negocio y su reputación, también estaba preparando el escenario perfecto para lo que vendría después. Mientras su imagen pública crecía, John Wayne Gacy llevaba una rutina que parecía completamente normal. Era dueño de una empresa de construcción llamada PDM Contractors. Conseguía contratos, supervisaba obras, manejaba empleados y generaba ingresos constantes. No era un hombre escondido, era visible, activo y social. Su negocio le daba algo más que dinero: acceso. Muchos de sus empleados eran jóvenes, algunos menores de edad, otros en situaciones vulnerables. Les ofrecía trabajo, estabilidad, dinero rápido. Se presentaba como una figura de autoridad confiable. Sabía cómo hablarles, cómo generar cercanía y cómo aprovechar la relación laboral para crear oportunidades privadas. Durante el día, era el contratista ocupado que organizaba equipos y cerraba tratos. Por la noche, esa misma casa donde vivía solo se convertía en el escenario de algo completamente distinto. Invitaba a jóvenes con la excusa de ofrecerles empleo, mostrarles proyectos o simplemente compartir bebidas. Todo comenzaba con una conversación casual. También mantenía una vida social activa. Organizaba fiestas, participaba en eventos comunitarios y reforzaba su reputación de hombre exitoso. El personaje de Pogo el payaso lo hacía aún más visible en su comunidad. Nadie sospechaba que el mismo hombre que inflaba globos en una fiesta infantil
estaba ocultando un patrón criminal que ya se estaba consolidando. Lo más inquietante es que su rutina no era caótica, era organizada. Planeaba, seleccionaba, controlaba. Su casa se convirtió en el centro de todo. No necesitaba esconderse en callejones ni en lugares abandonados. El lugar donde dormía, comía y recibía visitas era el mismo donde cometía los crímenes. Mientras acumulaba contratos y estrechaba manos, también acumulaba víctimas. Y durante todo ese tiempo, nadie logró conectar los puntos. El primer asesinato confirmado de John Wayne Gacy ocurrió en 1972. La víctima fue un joven llamado Timothy McCoy. Todo comenzó con una invitación aparentemente inofensiva. Gacy lo llevó a su casa, compartieron bebidas y la noche transcurrió sin que nadie sospechara nada. A la mañana siguiente, según su propia versión, Gacy dijo haber despertado y encontrado al joven caminando hacia él con un cuchillo en la mano. Afirmó que actuó en defensa propia. Sin embargo, la investigación posterior reveló que no había evidencia clara de un ataque real. Fue absuelto en ese momento, y ese detalle fue crucial. Aprendió que podía salir adelante sin consecuencias graves. Después de ese primer crimen, hubo una pausa. Pero no fue el final. Fue el inicio. A partir de 1974, el patrón se volvió constante. Jóvenes, muchos de ellos adolescentes o en sus primeros años de adultez, comenzaron a desaparecer. Algunos eran empleados suyos, otros eran chicos que había conocido por medio de conocidos o simplemente en la calle. Su método incluía ganarse su confianza y luego aplicar lo que él mismo llamaba el truco de las esposas. Mostraba un juego de esposas policiales, proponía un reto o demostración, y una vez que la persona quedaba inmovilizada, tomaba el control absoluto. A partir de ahí, la situación se volvía irreversible. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó al menos a 33 jóvenes. De esos, 26 fueron enterrados en el semisótano de su casa. 3 más fueron ocultados en distintas áreas de la propiedad. Y cuando ya no tuvo espacio, 4 cuerpos fueron arrojados al río Des Plaines. Lo más escalofriante no es solo la cantidad, es la rutina. No era un impulso aislado. Era un patrón que se repetía con frialdad. Invitación, confianza, inmovilización, silencio. Durante años, la tierra bajo su casa fue cubriendo cada secreto. Y mientras tanto, él seguía trabajando, sonriendo y participando en eventos comunitarios. Hasta que una desaparición cambió todo. En diciembre de 1978, un joven llamado Robert Piest desapareció después de decirle a su madre que iba a hablar con un contratista sobre una posible oferta de trabajo. Ese contratista era John Wayne Gacy. Esta vez, algo fue distinto. La familia insistió. La policía actuó con más presión. Los investigadores comenzaron a seguir el rastro y rápidamente el nombre de Gacy apareció como la última persona que había visto al joven con vida. Cuando lo interrogaron, Gacy mantuvo la calma. Negó todo. Dijo que el joven nunca regresó a su casa, pero los detectives notaron inconsistencias. Algo no cuadraba. Solicitaron una orden para registrar la propiedad. Al entrar, no encontraron de inmediato una escena evidente, pero sí percibieron algo inquietante, un olor extraño que venía del semisótano. Gacy intentó justificarlo diciendo que eran problemas de drenaje. Sin embargo, los investigadores no se convencieron. La presión aumentó. Gacy comenzó a mostrarse nervioso, vigilado constantemente. Empezó a perder el control. Bebía más, hablaba de más. Finalmente, bajo interrogatorio intenso, se quebró. Lo que vino después fue una escena que marcó la historia criminal del país. Al excavar el semisótano, comenzaron a aparecer restos humanos, uno tras otro. La tierra literalmente empezó a devolver los secretos que había estado ocultando durante años. La excavación duró días. Cada hallazgo confirmaba que no se trataba de un solo crimen, sino de una operación sistemática. Cuando ya no hubo espacio bajo la casa,
los investigadores rastrearon el río cercano y recuperaron más restos. El contratista respetado, el hombre comunitario, el payaso de fiestas infantiles, había estado enterrando víctimas bajo su propia casa mientras saludaba a sus vecinos todos los días. No fue una persecución espectacular. No hubo huida cinematográfica. Fue la insistencia en una desaparición lo que finalmente lo derrumbó. Y cuando cayó, cayó con todo. Después de su arresto, John Wayne Gacy comenzó a hablar. No lo hizo de inmediato por remordimiento, sino porque la evidencia era aplastante. Los restos encontrados bajo su casa y en el río no dejaban espacio para excusas. Terminó confesando 33 asesinatos. Los interrogatorios revelaron detalles fríos, calculados. Describía lo que había hecho con una tranquilidad que desconcertaba a los investigadores. No era alguien fuera de control. Era alguien que sabía exactamente lo que hacía. En 1980 comenzó el juicio. La defensa intentó argumentar locura, intentando demostrar que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al cometer los crímenes. La fiscalía respondió con hechos claros: planificación, control, ocultamiento de cuerpos, rutina. No eran actos impulsivos, eran actos organizados. El juicio fue mediático. La prensa cubría cada movimiento. El país entero estaba atento. Y mientras las familias de las víctimas escuchaban los detalles, Gacy mantenía una actitud desafiante. No mostraba culpa visible. No pedía perdón. El jurado deliberó por menos de 2 horas. El veredicto fue claro: culpable. Fue condenado a muerte por inyección letal. Además, recibió múltiples cadenas perpetuas adicionales, que en la práctica solo reforzaban que jamás volvería a pisar la calle. En prisión, Gacy no desapareció en silencio. Daba entrevistas, pintaba cuadros, muchos de ellos del personaje Pogo el payaso. Incluso llegó a vender algunas obras, algo que generó indignación pública. Mientras las familias intentaban vivir con la pérdida, él convertía su notoriedad en atención. Nunca aceptó plenamente la responsabilidad moral. En distintas declaraciones, insinuaba que había más involucrados o que las cifras estaban exageradas, pero las pruebas hablaban por sí solas. Pasó más de una década en el corredor de la muerte, y el final se acercaba. Después de más de una década en el corredor de la muerte, el destino de John Wayne Gacy quedó fijado oficialmente. La fecha fue el 10 de mayo de 1994. Durante años presentó apelaciones intentando retrasar la sentencia, pero todas fueron rechazadas. El proceso había sido largo, mediático y lleno de tensión. Finalmente, el sistema confirmó que la ejecución se llevaría a cabo mediante inyección letal en el Centro Correccional de Stateville, en Illinois. En sus últimas horas, Gacy recibió visitas, comió su última comida y permaneció bajo vigilancia constante. Afuera de la prisión, la escena era completamente distinta. Manifestantes, familiares de víctimas, medios de comunicación y personas celebrando que el hombre responsable de 33 asesinatos finalmente enfrentaría el castigo definitivo. Cuando llegó el momento, fue llevado a la sala de ejecución y atado a la camilla. El procedimiento comenzó como estaba establecido. Según los registros oficiales, sus últimas palabras fueron "Kiss my ass". No hubo disculpas públicas. No hubo una declaración final de arrepentimiento. El proceso no fue inmediato. La ejecución presentó complicaciones técnicas que prolongaron el tiempo necesario para que el procedimiento concluyera. Finalmente, fue declarado muerto esa misma noche. Con su muerte terminó su vida, pero no terminó el impacto de lo que hizo. Las familias siguieron enfrentando la ausencia. La comunidad siguió cargando con la pregunta de cómo algo así pudo ocurrir durante tanto tiempo sin que nadie interviniera. El hombre que enterró 26 cuerpos bajo su casa ya no estaba. El vacío que dejó, sí, John Wayne Gacy fue ejecutado. Su nombre quedó grabado en la historia criminal. Pero lo que realmente pesa no es su muerte. Son las 33 vidas que no volvieron. Durante años vivió tranquilo, trabajando, saludando vecinos, construyendo una reputación sólida mientras ocultaba cuerpos bajo su propia casa.
no fue un fugitivo escondido en la oscuridad. Fue alguien integrado en la comunidad. Y eso es lo que hace este caso tan incómodo. El peligro no siempre tiene la apariencia que esperamos. A veces tiene estabilidad económica, contactos políticos, imagen pública limpia. Este caso no se cuenta para convertirlo en personaje. Se cuenta porque ocurrió, porque pasó, porque durante demasiado tiempo nadie vio lo que estaba frente a ellos. Y porque entender cómo operó es la única forma de no repetir los mismos errores. No olvides suscribirte al canal, deja un comentario dando tu opinión, te leo en los comentarios, dale like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.